Hola, ¿me creerías que puedes instalar uno de los shaders tipo Minecraft más realistas en toda la historia de los celulares? Y no vamos a utilizar los RTX de Windows, un shader que haya por ahí dentro de la comunidad o algún paquete de recursos. Hoy veremos el Minecraft más realista que nunca. Pero antes de iniciar, suscríbete. Estamos demasiado cerca de llegar a la meta de los 180.000 antes de que finalice enero. Créeme que no te perderás del mejor contenido en general de Minecraft Bedrock y además de todo harás parte de la familia más grande de este videojuego. Mejor siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, como les venía comentando, hoy conoceremos al Minecraft más realista que nunca. Pero no te preocupes, ya que si no tienes un teléfono con muy altas prestaciones, también vas a poder correr esto. Obviamente no con la misma calidad, pero de cierta forma también harás parte de este gran proyecto. Hoy estaremos haciendo uso de una app externa. No vamos a estar jugando Minecraft en sí, ya que un grupo desarrollador ha decidido darle la oportunidad a los jugadores de Android en poder correr de cierta manera los RTX de Windows en Android. Y hoy estoy muy feliz, no porque haya encontrado esta app tan genial, sino porque siempre había querido realizar de cierta forma la presentación de juegos en el canal, y esta es la oportunidad perfecta. Por lo que dime en los comentarios si te gusta cómo narro y presento la app. Hoy estaremos utilizando la app de Minecraft. Y sí, es un derroche de creatividad el nombre que han decidido ponerle. Esta aplicación viene recién iniciando en su versión Alpha 1. Alpha, ni siquiera pre o beta, sino alfa. Cuando entremos por primera vez a la app, vamos a poder ver que el menú es lo más básico del mundo. Como les dije, recién viene iniciando esta app y sus menús son muy básicos porque aún se está trabajando solo en el juego. De momento no vamos a poder utilizar skins personalizadas, tampoco hacer uso del menú de configuraciones, y sí vamos a tener un poco de información del desarrollador en acerca de la app. Cuando presionemos play iniciará el mundo directamente, no nos dará opciones de terreno ni nada de esas cosas, vamos directamente al Minecraft. Como podemos observar, la jugabilidad y los controles son muy básicos, no son nada del otro mundo, y lastimosamente no vamos a poder jugar con mandos, solamente los vamos a poder utilizar con el touch que trae este. Y seguro se estarán preguntando, vale, pero King, este juego no tiene nada de RTX, es más, se ve horrible. Y sí, cuando recién lo descarguemos el juego iniciará por defecto en su versión normal, eso para que los móviles que no tienen un super procesador no se les cierre la app cuando recién inicien el juego, como diga la maestra del creador. Entonces daremos al menú de pausa, daremos en settings y aquí tendremos las configuraciones básicas del juego, como la sensibilidad, el brillo que les recomiendo tenerlo al máximo y los gráficos. Por defecto vendrán en fancy, pero si tienes un móvil muy potente puedes presionarlo y colocarlo en insano. O si tienes un gama mierda directamente puedes irte a mi video de cómo quitar el lag del Minecraft o presionar de nuevo y colocarlo en fast. Obvio, ahora tus gráficos serán horribles, pero tranquilos, hoy veremos su versión insana. Ahora sí, observaremos un juego con muchos más detalles, un juego mucho más bonito y un juego más parecido a los RTX de Windows. Para iniciar, esta versión insana contará con sombras dinámicas, ya que vamos a poder observar muy a detalle cada parte de la sombra en cada bloque del juego, ya que no será lo mismo la sombra de un tronco o un bloque a la de un árbol normal, o incluso a la de la hierba. Cada escenario es completamente diferente y esta fue una de las principales causas por la que me inspiré y quise traerles este shader o app externa a ustedes. El agua de este sombreador es verdaderamente impresionante. Esta tendrá un texturizado muy realista con unos movimientos predeterminados un poco bruscos, pero recordemos, estamos en la versión alfa. Además de todo, cuando ingresemos dentro de esta tendremos cierto detalle o diferencia en comparación de cuando estamos arriba. Uno de los puntos negativos y que a mí personalmente no me gusta nada de este juego es que los controles no son los mejores del mundo. Las crucetas son muy extrañas, tendremos un botón dedicado exclusivamente a romper y colocar, y además de todo no vamos a tener la opción de volar. Pero bueno, esto es una versión alfa y con los gráficos creo que nos podemos conformar. En la esquina derecha tendremos un botón que es el responsable de llevarnos a todos los bloques del juego, y les recomiendo que ni lo miren, que no miren este menú, ya que son tan pobres los bloques que traen que puede dar hasta pena. En caso de que nuestro mundo se quede pillado, porque es obvio que tendremos bugs, vamos a tener que cerrar el juego y les recomiendo no llevar mucho progreso, ya que perderemos todo cuando cerremos la app. De momento no cuenta con autoguardado ni guardado antes de salir del mundo, simplemente todo desaparecerá. Esta la vamos a poder conseguir en 3 lugares completamente diferentes.
Primero que todo y la más segura para estar al tanto de actualizaciones, en la Play Store, en donde vamos a ver que no tendremos ninguna imagen acerca del juego, esto por cuestiones de copyright y que Mojang se pone muy pesado. En APK Pure, por si estamos en un móvil Huawei y no tenemos los servicios de Google tal como yo, y en una APK en la descripción de este video. Les recomiendo usarlo única y exclusivamente cuando tumben la app de la Play Store y del APK Pure. Este link lo haré yo y es una copia de seguridad o prevención por si en un futuro no está o ustedes quieren probar la app. Esto será lo más relevante o importante que debemos de saber acerca de Minecraft, un juego verdaderamente recomendado que cambiará mucho la forma en la que jugamos Minecraft y espero que te haya encantado el video. Prueba la app y suscríbete para no perderte de más y mejor contenido.